Bueno, yo voy a hacer esta presentación en nombre del conjunto de los integrantes del CIFOR que hemos participado en el proyecto SUSFORES. Posteriormente Mario Soliño hablará de los aspectos relacionados con la evaluación económica y social de la resina, y yo voy a hacer el otro grupo de trabajo en el que nos habíamos comprometido, que está relacionado con la evaluación del hábitat como elemento integrante de todo el sistema de explotación de la resina en los montes de esta zona. Entonces, si recordamos en una primera aproximación cuáles son los criterios para una gestión forestal sostenible, que ya se establecieron como básicos en la reunión de Lisboa de conservación de bosques y gestión de bosques europeos, pues tenemos que fijarnos en el mantenimiento y mejora de los recursos forestales y su contribución a los ciclos globales del carbono. También es importante que esta gestión forestal sostenible se fije o mejore la salud y vitalidad de los ecosistemas forestales. No debe olvidar, por supuesto, la función productora de los bosques en sus servicios habituales y en otros que puedan ser de interés. También tiene que contribuir al mantenimiento y conservación de la biodiversidad en los ecosistemas forestales como indicador de salud, pero también como valor en sí mismo. Y tiene que mantener y mejorar la función protectora en relación, como ya hemos visto por otros oradores, a los ciclos del agua y el mantenimiento de la productividad del suelo, y también contribuir al mantenimiento de otras funciones de carácter socioeconómico y cultural. Entonces, dentro de este contexto de gestión forestal sostenible, vamos a ver un poco el hábitat de interés comunitario de los pinares de pinos mediterráneos endémicos. Es decir, los pinares de pino pinaster tienen una importancia a nivel europeo como hábitat singular o destacado para una especie que tiene un área de distribución, como veis, el pino negral, del Mediterráneo occidental. Es decir, España es uno de los núcleos más importantes de distribución en el mundo de esta especie, junto con Portugal, Francia, Italia, Marruecos y Túnez. La extensión total de las masas, ya sea en forma dominante o como especie acompañante del pino negral, es más de 1,5 millones de hectáreas. Al menos un tercio de ellas son de origen de repoblación. De ellas, unas 350.000 se encuentran en esta comunidad de Castilla-León, y más de la mitad en un hábitat que es el que vamos a reconocer como el de pinares de pinos mediterráneos endémicos en su subtipo pinares ibéricos de pino pinaster, sobre arenales interiores de la meseta castellana. Es decir, estamos centrando dentro de la distribución mundial y nacional de la especie el hábitat local que vamos a estudiar. Este hábitat es un hábitat antiguo, ya que a partir de estudios polínicos sabemos que al menos durante los últimos 10.000 años está localizado en estas zonas. También existen otro tipo de testimonios sobre su presencia en épocas preromanas, junto con el pino piñonero en estos territorios. Y también sabemos que desde esa época hasta nuestros días ha tenido, digamos que en la competencia con otras especies, ha tenido un cierto favorecimiento dada la tendencia climática a la sequía estival, que ha hecho que sea
en este sustrato, en estos lugares, una de las especies dominantes. Y ya desde los antiguos poblamientos precristianos, pues se ve que esta especie y el pino piñonero están presentes. En este pequeño esquema de un corte de la meseta castellana vemos cuál es el lugar en el que los pinos están, digamos, ubicados en la actualidad y ocupan su posición ecológica más favorable, que es justo en esta zona de depósitos de la tierra, de depósitos cuaternarios de arenas de la tierra de Pinares. Vale. ¿Qué parte de los pinares que nosotros estudiamos tienen una presencia activa dentro de la red Natura 2000, es decir, dentro del espacio de protección europeo de los ecosistemas? Bueno, pues son aquellos que tienen básicamente dos características, es decir, presentan zonas húmedas dentro de la estructura del pinar, es decir, los grandes pinares en sí mismos no están protegidos, protegidos o definidos como espacios de la red Natura 2000 en proporción a su extensión, pero sí aquellas zonas que incluyen zonas húmedas como las que os he puesto ahí, o que por otro motivo albergan especies amenazadas o en peligro de extinción, como es el caso de la cigüeña negra. Entonces esas zonas sí que han sido señaladas y están sometidas a un régimen especial de dedicación o de protección dentro de la red Natura 2000, mientras que las grandes zonas de pinar pues no han sido consideradas como tales. En nuestro estudio, dentro del proyecto que venimos hablando, del proyecto SUSFOREST, nosotros nos hemos centrado en la región de procedencia 8, definida por aspectos ecológicos y genéticos, ya en los años 90, pero revisada en el 2009 en esa publicación. Entonces, esta región de procedencia, las masas de pinos pinaster de esta región de procedencia son significativamente distintas de las localizadas en lo que se supone los dos refugios extremos de la especie, que son el Atlántico y el del Mediterráneo, y tienen una similitud con las masas de regiones de procedencia próximas circundantes, como son el Sistema Central o la zona de los montes de Teleno en Burgos, la Bureba, etc. Entonces son digamos que esa singularidad está genéticamente probada. Entonces, dentro de la estructura del paisaje de la meseta castellana, esta región de procedencia ocupa una gran extensión. Ya sabéis que cuando se define una región de procedencia, en este caso para una especie concreta, hace referencia justo a las masas. Entonces, tenemos un total de 156.000 hectáreas de masas naturales correspondientes a esta región de procedencia, a las que hay que añadir las 67.000 hectáreas de masas que se conoce como replantadas y de las que no se conoce el origen de la semilla, aunque se supone que es de las zonas circundantes. Pero si queremos ver un poco la influencia del hábitat dentro del conjunto del paisaje, no podemos circunscribirnos a las masas y sí que tenemos que ver un poco el conjunto del paisaje regional, y para ello en nuestro estudio pues hemos trabajado sobre 271 municipios correspondientes a 7 provincias y para una extensión total de 1 millón de hectáreas. Es decir, el hábitat de pino pinaster en las condiciones que hemos visto, qué influencia tiene en la comarca o en la región para el mantenimiento de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de una región que todos conocéis, que tiene una importante matriz agrícola, es decir, el 60% del territorio está dedicado a usos agrícolas, mientras que el 30% se considera, según el mapa forestal de España, terreno forestal arborado,
volado, sí. De ese terreno forestal, el 60% son pinares, es decir, el gran peso en esta región de lo forestal está compuesto básicamente por pinares. Los municipios típicamente resineros no responden a este esquema, sino que son, como todos sabéis, pues dominados en mayor medida por los pinares, y ahí os he puesto los 3 municipios que nosotros hemos utilizado como referencia y sobre los que hemos estudiado un poquito más en detalle la diversidad, tanto vegetal como de fauna. Y como veis, el Níscar es el que está en Valladolid, es el 50% prácticamente, ya casi el 70% del territorio de Coca son pinares, y en Tardelcuende vamos a un 83% de masa forestal, de los cuales una parte muy importante también es pinar. Ya se ha repetido reiteradamente cuál es la localización de los pinares, es decir, cuál es el sustrato sobre el que se asientan, que ahí os lo repito, pero que es fundamental de cara a su poblamiento. Es decir, los pinares ocupan un espacio, digamos que marginal, dentro de las características de los suelos de la región, es decir, ocupan las zonas más pobres y con suelos menos desarrollados, etcétera. Entonces, aquí veis un poco el esquema. El verde es la distribución de las masas forestales donde tienen su mayor incidencia los pinares, y el morado serían los usos agrícolas. Vale, entonces dentro de esta estructura general para la región de procedencia tenemos un núcleo central, que es esta tierra de pinares en la que nos encontramos, donde los pinares están distribuidos de forma continua en grandes masas, y luego otra zona que es las tierras de Almazán en Soria, donde también los pinares son masivos y tienen una distribución bastante continua, mientras que tanto al norte como al oeste y un poco al sur, la extensión de los pinares es mucho más pequeña y ocupan zonas que se pueden denominar pinares islas dentro de la matriz agrícola. Tanto la zona continua en dominancia masiva como los pinares islas tienen mucha importancia de cara al mantenimiento de la vegetación y de la fauna, porque ocupan un espacio que permite conexión entre zonas. Vale. Cuando queremos ver un poco cuál es de qué riqueza de especies estamos hablando, pues intentamos hacer una tipificación florística en la región de procedencia. Para ello utilizamos la base de datos de Antos del Jardín Botánico como fuente, y su información en formato de cuadrículas 10×10, que son las que están representadas ahí sobre la región de procedencia. Las que están en otro color son eliminadas porque ocupan muy poco espacio dentro de la región. Y bueno, pues aquí os pongo unos cuantos datos básicos sobre cuál es la información que se tiene y cuál es la información que nosotros buscamos a través de nuestros muestreos. Entonces, estamos hablando de un ámbito de 2.000 especies, aproximadamente en torno a 2.000 especies vegetales para esta extensión de 1 millón de hectáreas. Lo que pasa es que estas 2.000 especies están representadas con distintas densidades. Aquí os pongo un poco la relación entre ese número de especies y su singularidad o rareza. Es decir, para dos catálogos distintos, tanto el de la flora de Castilla y León como el general de la flora española, pues veis que en realidad hay muy pocas especies catalogadas como de régimen de protección especial, especies en peligro de extinción o especies vulnerables. Entonces, de ese conjunto estamos hablando de muchas especies que son comunes al territorio. No voy a extenderme mucho en la metodología de cómo hemos hecho los muestreos para catalogar o para determinar un poco la diversidad local de las especies de pinar. Aquí está descrito y lo tendréis en la comunicación, ni tampoco cuáles son las características de la vegetación de los 3 municipios estudiados,
que están ahí, y lo veis en Coca, como veis por la distribución de colores, hay una zona claramente forestal y una zona claramente agrícola. Aunque los colores son distintos, la distribución de forestal y agrícola en Íscar es ligeramente distinta, y hay incrustaciones de zonas agrícolas dentro de los pinares, y no es una distribución tan uniforme, y eso está directamente ligado a la tipología de los suelos y de los materiales de origen. Y en Tardelcuende es un poco similar. Aquí veis que masivamente son pinares y algunas repoblaciones, y también en Tardelcuende hay una cierta influencia de los incendios que no había en los sitios anteriores. Para ir resumiendo datos, pues vemos que la riqueza gamma o general para los municipios tiene ese margen. Quizá Íscar está un poco subvalorado porque ha sido unos muestreos en un año un poco distinto, no se muestrearon los 3 municipios en los mismos años, y Íscar, que en ese sentido ha salido un poco desfavorecido, pero aún así también esa menor riqueza de especies se puede explicar por otros factores. Y bueno, aquí os pongo una referencia de lo que se consigue con estos pequeños muestreos en reducido número en relación a las especies que podíamos encontrar que teníamos catalogadas desde Antos. Es decir, hemos alcanzado como un 30% de la precisión necesaria para caracterizar la zona. En este caso, este es el caso total. En ese sentido, aquí tengo a esto es a lo que se llega con toda la zona. Hombre, ahora funciona esto, qué bien. Y esos son los muestreos parciales que hemos hecho en los distintos municipios. Vale. La estructura de los pinares, pues yo creo que ya la hemos visto a lo largo de ayer, de hoy y de la visita de campo, pero en general podemos decir, la foto ya es suficiente significativa, que son estructuras poco densas, no son demasiado altos los pinos, los diámetros de las zonas en resinación, el diámetro medio de los árboles está en torno a 35 centímetros, y la estructura de la vegetación, como veis, solo tiene 2 estratos y unas pequeñas inclusiones locales de zonas de arbustos, pero es una estructura muy pobre. En total estamos hablando de unas 40 especies por parcela de 0,1 hectárea muestreada. Eso significa que estamos en el rango bajo de las masas forestales en España. Es decir, si pensáis que nos podemos mover en zonas muy empobrecidas entre 30 especies y en las zonas más ricas entre 90 especies por muestreo de estas características, pues estos pinares están en el rango bajo, con unos niveles de especie para todos los muestreos en torno a 200 especies, y con una diferencia entre pinares resinados y no resinados prácticamente inapreciable. Es decir, en ese caso la gestión no tiene mucha relación con la estructura de los pinares. Vale, aquí veis un poco otra figura. Esta diapositiva pues muestra que realmente la cobertura territorial, o sea, la cobertura de las especies es muy baja, y salvo el pino pinaster, que tiene más o menos una cobertura del 40%, del 42%, solo estas especies están por encima del 1%, es decir, son sitios donde no existe una gran cantidad de vegetación en ese caso. La otra parte que hemos estudiado es la fauna, es decir, el otro componente del hábitat que tiene importancia en la diversidad. Bueno, pues esta fauna la hemos estudiado y lo hemos reflejado en un texto que esperemos que podáis disponer de él mañana, que se llama Bases para la gestión de las
Bases, a ver, me ayuda porque es el autor básico. Buenas prácticas en la gestión. Bases para las buenas prácticas de la gestión de la resignación. Y bueno, ahí desarrollamos un poco cuáles son la incidencia de la fauna en todos estos, en este hábitat, ¿no? Entonces aquí os describo un poco cuáles son las características del estudio de la fauna, el objetivo general, los específicos y las dos aproximaciones que son más comunes, es decir, en función o en base a las especies amenazadas o indicadoras que se ubican, que habitan estas zonas, o también en base a las especies de fauna silvestre que tienen un aprovechamiento especial por el hombre, especies de caza y pesca. Aquí se muestra un poco cuál es el rango de variabilidad de la diversidad de mamíferos en toda la región de procedencia. Los colores oscuros son las zonas donde hay más incidencia de la fauna, o sea, hay más especies, más riqueza de especies de vertebrados, mientras que los claros son las zonas más pobres. Normalmente las zonas más pobres están relacionadas con usos agrícolas y las zonas más forestales pues tienen una mayor capacidad de carga de especies. Este estudio se ha hecho en base a opinión de expertos. Aquí os he puesto para cada uno de los grupos cuáles son los expertos consultados, no los voy a citar todos, aunque ahí están puestos, y al final hemos trabajado como resultado para hacer una especie de mini ficha por grupos o por especies sobre cuáles son las amenazas, cuál es la situación de la especie en la región de los pinares y cuáles son las posibles recomendaciones para su gestión. Es igual, hemos trabajado en relación a la fauna cinegética y se ha hecho un estudio que intentaremos publicar más adelante sobre la relación entre el hábitat y la caza. Y también hemos desarrollado con todo este conjunto un visor SIG que se denominará Pinares Resineros de la Meseta Castellana, en el cual se puede consultar interactivamente una serie de datos sobre la región. Se podrá hacer consultas de los municipios implicados, datos de relieve, usos del suelo, clima y otros datos más específicos sobre la riqueza de pinares, de flora, fauna, etcétera. Todo esto está creo que ya disponible, pero en su versión borrador, en esa dirección de línea en la que podéis acceder por internet. Este es un pantallazo de uno de los resultados. Por ejemplo, esto es una de las parcelas muestreadas y se obtiene una relación de todas las especies que se han obtenido en esa y en todas las parcelas que se han muestreado. Entonces, sin que sean unas consideraciones muy novedosas, podemos decir que el hábitat de los pinares resineros de la región de procedencia de la Meseta Castellana tiene una gran importancia para el asentamiento de flora y fauna en la región, es decir, de alguna manera es la matriz del paisaje vivo, en comparación con las zonas agrícolas que también tienen su propio poblamiento, pero de alguna manera es el refugio donde la mayoría de las especies se localizan, o bien para alimentarse o bien para criar. Dada la pobreza del sustrato, existen pocas alternativas para los pinares, es decir, no existe una sucesión natural que pueda decir que va hacia bosques de otras especies de hoja que no sean coníferas o quercíneas o lo que sea, ya sea o bien por sucesión natural o bien por plantación, es decir, digamos que la especie mejor adaptada a las condiciones del lugar son los pinos, tanto el piñonero como el pinastre. La naturaleza de los montes de utilidad pública y la ordenación de las masas a lo largo de los últimos 100 años ha contribuido al mantenimiento de una estructura forestal altamente compatible con la mayoría de las especies de flora y fauna de la región. Digamos que este equilibrio de gestión durante los últimos 100 años ha llegado a una situación de estabilidad difícilmente superable.
Y luego el nuevo impulso de la actividad resinera no debe suponer un cambio drástico en la silvicultura aplicada hasta la fecha, y sí una contribución a la explotación tradicional de los montes, abandonada en muchos casos, y que ha generado otros problemas, como por ejemplo los que se han detectado de incendios en Tardelcuende. Y creo que con esto pues hemos resumido un poco lo que tendréis en más extenso en el manual.